Buenas tardes, hermanos. Nosotros aquí un domingo más en la casa del Señor con nuestra querida iglesia, con nuestra querida congregación. Venimos hoy como otro domingo más ya en el sexto capítulo de la serie del fruto del Espíritu. En el sexto capítulo de esta serie, en la cual vamos a explorar otra área más del fruto del Espíritu, muy parecida a la semana anterior. Tiene muchos puntos en común, no solo la palabra en sí, y la raíz, sino también en la forma de verse. Ya lo veréis que sí, que se parece bastante. Esta semana nos toca la bondad, que es el sexto, la sexta parte del fruto del Espíritu. Voy a pedir que quitéis el cartel. Si puedes, la imagen. ¿Podéis desde atrás, que no sé si se escucha? ¿Perdón? Si podéis quitar la imagen. Sí, dame un segundo. Un segundo, porque vamos a repasar el siglo. No lo miréis ahora, no hagáis trampas de acordaros ahora rápido. Es que... Dice, nos trata como niños, pastor, pero es que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces, hay que aprenderse los versículos de memoria. Es importante memorizar la palabra de Dios. Gálatas 5, 22 23, que dice así, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con tales cosas no hay ley. Cita Gálatas 5, 22 23. ¿Lo veis? Al final, ya llevamos 6 semanas y ya lo estáis aprendiendo. ¿Qué lo iba a decir, verdad? Ya ahora ya podéis poner si quiero otra vez el cartel. Gracias, Luz. Poquito a poco nos vamos aprendiendo los versículos. Yo creo que se voy a tomarlo por costumbre, no me parece mala costumbre hacer una serie o de repente ir preguntando versículos que hemos visto semanas anteriores, ¿no? Así os vais acordando y vais ejercitando la memoria, que es muy bueno. En este caso, para la bondad, como sabéis, bueno, hemos tenido esta serie, hemos cogido diferentes frutas, ¿no? Para representar a cada uno de las áreas del fruto del Espíritu. Quizás no lo veis mucho en la imagen primera, ¿no? Dice, esos son unas cerezas. No son cerezas. Si os fijáis un poquito más en la parte del fondo, ¿no? Veis que son unas bayas pequeñitas, ¿vale? Y es la que hemos tomado para representar este fruto. No sé si alguno se aventura a decir qué tipo de baya es. Andrés no vale porque sabe lo que es, y Wilfred también sabe lo que es. ¿Sabéis qué tipo de fruto es? ¿Qué fruta es? ¿Os aventuraréis a decirlo? ¿Un fruto rojo? ¿Frambuesa? No son frambuesas. Frambuesa no se parece así. Ni cereza, ni frambuesa. Es una baya que crece en algunos matojos, unos matorrales. Son unos arándanos, y en concreto los arándanos rojos. He cogido dentro de los arándanos rojos, ¿no? Sabéis que están los moraditos, ¿no? Y que son mucho más amables de comer, y los rojos, que son mucho más desagradables de comer. Esta fruta, la verdad es que es una fruta muy ácida. Esta fruta no es originaria de Europa, y en los tiempos de Jesús obviamente no ibas a encontrar arándanos rojos en ninguna parte, porque es una fruta originaria de Estados Unidos. ¿Y por qué he escogido los arándanos rojos? Porque buscando frutas que tuvieran relación con la bondad, encontré un artículo muy interesante que se llamaba La bondad de la ciénaga. Las ciénagas son parajes bastante desoladores, ¿no? Parajes que están casi siempre inundados, con mucho barro, y que no todos los animales pueden vivir allí. De hecho, los grandes mamíferos, cuando se acercan a las ciénagas, muchos de ellos rodean largos kilómetros para no pasar por a través de las ciénagas, ya que con su propio peso, el peso de su cuerpo, se pueden hundir en el barro y no volver a salir de ahí. Además de que existen multitud de depredadores. Quizás en las ciénagas más famosas, o las que más tenemos, son quizás las que encontramos en el sur, o en la parte templada, digamos, el área templada de los Estados Unidos, donde hay unos parajes de kilómetros y kilómetros de ciénagas. Allí, en las ciénagas, hay todo tipo de animales, muchas ranas, muchas serpientes, muchos caimanes, y también un mamífero que es el único que se atreve, o de los pocos que se atreven, a adentrarse dentro de la ciénaga, que son los osos. Los osos en Estados Unidos se adelantan dentro de la ciénaga y parece ser que les gusta especialmente esta fruta, los arándanos rojos. No sé si habéis visto alguna vez cómo cosechan los arándanos.
muy interesante porque son campos inundables y cuando la fruta está madura, abre unos diques, inunda en el campo y los arándanos tienen una característica que es una fruta que flota, que cuando llega el agua, flota. Si lo vais a vuestra casa y lo probáis, tanto los rojos como los morados, flotan. Y dejáis arándanos en vuestra casa, veréis que se quedan arriba. Entonces, claro, los arándanos flotan, se separan del arbusto, del árbol, y ya es mucho más fácil de cosecharlo, de recogerlo. Pasa una barca con unas redes y se los lleva por delante, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Y la verdad es que no sé si habéis tenido la oportunidad de tomar o habéis tenido la obligación, quizás a veces la oportunidad no, pero quizás la obligación de tomar algo con arándanos rojos, puesto que es una fruta que es terriblemente ácida. Es muy ácida, es bastante amarga, no tiene casi dulzor ninguno, es una fruta que si os gusta lo ácido y no os gusta lo dulce, os gustará. A mí personalmente hay torturas que prefiero en lugar de comer. Pero la verdad es que esta fruta, a pesar de crecer en un ambiente que realmente es poco bondadoso para el ser humano, poco bueno para nosotros, y de que su sabor tampoco sea el mejor dentro de toda la variedad de fruta, esconde dentro, en su interior, una serie de cualidades que nos aportan a los seres humanos. Se ha demostrado que los arándanos rojos poseen propiedades antioxidantes, precisamente por la acidez que tiene, por la antocianina. Es una función que nos ayuda a reparar las células nerviosas en la retina, en los ojos, aumentando también muchos caudal sanguíneo y aportando mayores nutrientes a los ojos. El arándano rojo es recomendado para tratar algunas infecciones de orina, por ejemplo. No sé si lo sabéis, pero hay pastillas de arándano rojo que sirven para tratar infecciones de orina, puesto que son antibacterianos y antiinfecciones. Ayuda con los cálculos en los riñones. Estamos buscando algunas de las características. Si tenéis cálculos en los riñones, yo he tenido alguna vez. Arándano rojo, infecciones de orina, infecciones de riñones, incluso para la demencia, y ayuda bastante para la circulación, para el aparato digestivo, incluso para regular los primeros estadios de la diabetes. También es bastante favorable para enfermedades de la piel como úlceras de la boca, eczema, el acné o incluso la conjuntivitis. La verdad es que, fijaos, ¿no?, que en ese lugar de la ciénaga donde lo más fácil es que te coma un oso o un caimán, encontrar una fruta así parecería casi imposible, ¿verdad? Una fruta con tantos beneficios que quizás no nos llame la atención por su sabor ni por su color, pero que aporta grandes cosas para la salud del ser humano. Y en esta tarde vamos a ver que la bondad también a veces la podemos encontrar donde menos lo esperamos, y que a veces la bondad, ¿no?, sobre todo al aplicarla, a veces no nos resulta tan dulce, pero que es necesario y que es bueno para las personas. En esta predicación vamos a ver acerca de la bondad, vamos a hablar acerca de la bondad. Y muy parecido a la anterior, a la benignidad, que la bondad con la benignidad tiene algo muy parecido, y es que es el fruto del Espíritu puesto en acción. La bondad es otro de estos frutos en los cuales pasa de la teoría a la práctica, de lo interno a lo externo. Bondad se traduce del griego, la palabra chrestotes, que os vais a olvidar, que no pasa nada, ¿no?, y hace referencia a integridad de carácter, rectitud y una disposición generosa y compasiva en las relaciones humanas. Este fruto es producto, como todo el resto, del Espíritu Santo, y este fruto se demuestra en nuestra conducta diaria, y especialmente, como el anterior, con el trato con nuestros hermanos, y no solo con nuestros hermanos, con todo el mundo y toda la creación. La bondad, en su esencia, implica actuar con benevolencia, siendo compasivo y superando los límites de la diferencia, de la indiferencia y del egoísmo. Es la manifestación de que realmente nuestro corazón ha sido transformado por Cristo y por la cual el Espíritu Santo está actuando a través de nosotros. Significa, en palabras llanas, buscar el bienestar del otro,
sin esperar recompensa, imitando la bondad de Dios que es derramada sobre nosotros y a veces haciendo sacrificios para Él. Esa podría ser una definición de la bondad. Para comprender plenamente la bondad, hermano, lo que significa ser bondadoso, primero debemos reconocerla en el modelo de la bondad. Y ese modelo, sin lugar a dudas, es Dios mismo. Dios es el modelo y la fuente de toda la bondad. En Éxodo 36:6 leemos: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. La verdad es que uno solamente tiene que salir al campo, a la playa, a cualquier paraje natural y ver la creación, la obra de las manos de nuestro Dios para darnos cuenta de que el Dios creador es un Dios bondadoso, es un Dios amable, es un Dios benigno, es un Dios que ha creado todo un ecosistema, todo un planeta entero para que tú y yo podamos habitar en él y tengamos en él cosas tan ricas o tan buenas como los arándanos rojos. No sé si tenéis otra fruta favorita, ¿no? ¿No os gusta la fruta? ¿Sí? Yo creo que es un chiste que no puedo contar, después lo cuento, ¿eh? Me preguntéis, ¿pastor, chiste que no podía contar? Yo lo cuento después, ¿vale? Que si no me queda grabado y me expulsan del colegio pastoral. Es broma, ¿eh? Es broma. Hay fruta, hay gente que le gusta la fruta, ¿no? Yo recuerdo que a mi padre le encantaban los plátanos y se comía todos los días del año un plátano. Se comía 365 plátanos al año, 366 los años bisiestos, se comía su plátano, no le faltaba el plátano. La verdad es que Dios ha creado todas estas cosas, ¿no?, que nosotros tenemos y podemos disfrutar gracias a su bondad y su misericordia. El pasaje revela que la bondad de Dios se manifiesta en su misericordia y su fidelidad, en su voluntad por tenernos cerca y por perdonarnos, pero ojo con esto, incluso cuando no lo merecemos. Incluso cuando no somos merecedores de su bondad, de su misericordia y de su fidelidad, Él nos redime y nos perdona. Dios actúa con una bondad que es incondicional, ofreciendo gracia y ayuda, incluso como hemos dicho, cuando no lo merecemos, incluso cuando le estamos dando a Él la espalda. Y su bondad se evidencia en la creación, pero también en la redención y en la provisión diaria de nuestras vidas. Todos tenemos experiencia con nuestro Dios bondadoso, ¿verdad? Aquello que pensábamos que era imposible, aquello por lo cual rogábamos al Señor con el corazón quebrantado y con lo cual Él nos da con mucha más abundancia de lo que le pedíamos. Quizás un día tendremos que tener un culto, ¿no?, de testimonio por lo que Dios ha hecho. El Salmo 107:1 también nos recuerda: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando conocemos al Dios que es bondadoso y su bondad se extiende por toda la eternidad, al meditar en la bondad divina, vemos que este atributo es inseparable de su amor. La bondad de Dios se manifiesta en todo su amor, concretamente en el sacrificio supremo de Cristo Jesús, quien nos muestra el auténtico camino del amor y la verdad. Dios no solamente declara su verdad y su bondad, no solamente dice que Él es bueno, sino que lo demuestra en su relación con la humanidad. Y es que la bondad tiene esta característica, hermano, que no basta con pretender serlo o con declarar serlo, sino que hay que serlo. Tiene que ser demostrado. Él nos llama, nuestro Dios, a seguir su ejemplo, a ser un reflejo de esa bondad en medio de este mundo, que es un mundo que necesita de su bondad. Un mundo donde escasea la bondad cada día más. Un mundo que está quebrantado y secuestrado por el pecado. Ahí es donde es necesario mostrar la bondad. Y hermanos, el llamado a vivir en bondad, ser bondadoso,
No es una opción que el creyente pueda tomar o no. No es una opción. No es algo que el creyente pueda decidir hacerlo o dejarlo para otro momento. Sino que es un mandato que debe moldear nuestro carácter y nuestra vida de cómo actuamos. Dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí se nos recuerda, hermanos, que tú y yo tenemos la obligación de actuar con bondad y compasión hacia nuestros hermanos. No porque tu hermano se lo merezca, sino porque cuando tú no lo mereciste, Dios se mostró bondadoso contigo. La bondad se convierte en el testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. De aquellos que antes robaban, ahora dan con generosidad. De una comunidad donde los creyentes practican su bondad en un trato diario, se presenta entonces como luz de la oscuridad y como un refugio para los que buscan consuelo y esperanza. Muchos han buscado describir la iglesia de muchas formas, ¿verdad? Algunos dicen, ¿no?, que la iglesia es como un hospital, ¿no?, donde van los enfermos a curarse, ¿no?, los enfermos del alma. Hay un testimonio muy interesante de un pastor que abrió una iglesia en uno de los peores barrios de Brasil, donde más se vendía droga. El barrio lo llamaban Cracolandia, ¿vale?, como Disneyland. Cracoland, ¿no?, la tierra del crack, ¿no?, que es un tipo de droga, imaginaos, ¿no? Y el pastor abrió las puertas de su iglesia y él iba a predicar. Bueno, cuando llegaba la hora, cerraba sus puertas y se iba para su casa, el pastor. Y un día, hablando con un traficante, le dijo, el traficante dice, pastor, es que usted es un mentiroso y un hipócrita. El pastor dijo, ¿quién eres tú para juzgarme, no? Tú que eres un traficante de drogas. Dice, sí, porque yo le he escuchado a usted decir que su iglesia es un hospital. Dice, claro, porque intentamos salvar. Y dice, sí, pero los hospitales no cierran nunca. Y usted, cuando llega la noche, cierra las persianas de su iglesia, la puerta de su iglesia. Y el hospital jamás cierra. Y yo, que soy traficante, tampoco cierro. Si un adicto viene a las 3 de la mañana y pega a mi puerta, yo me levanto y le vendo su droga. Es que ustedes dicen que son un hospital y no lo son. Y eso le abrió los ojos, ¿no?, al pastor. Hicieron turnos en la iglesia, que de hecho hacen turnos ininterrumpidos en la iglesia, que nunca cierra, siempre con unas camas disponibles para que los adictos encuentren refugio y la palabra de Dios y el consuelo que merecen. Esa es una muestra, hermano, de la bondad de este pastor y de estos hermanos que se sacrifican su tiempo, sus horas de sueño, por amor a aquellos que la sociedad piensa que no lo merecen. Aquellos que andan perdidos a causa de sus malas decisiones, a causa de su pecado, a causa de la adicción. Y ellos los rescatan y están allí por ellos, dejando incluso sus familias por la noche solas en sus casas, a perderse eventos familiares, todo por amor a ellos. Por eso, hermanos, esta bondad no es un simple sentimiento, es un actuar intencionado que se refleja en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Cuando actuamos con bondad no estamos siguiendo una norma ética, ¿no? No estamos siguiendo simplemente una norma ética, una norma social, lo que se espera de nosotros. Cuando vivimos con bondad estamos siendo y estamos viviendo conforme a los propósitos de Dios para su pueblo y conforme a la dirección del Espíritu Santo. La bondad nos hace testigos efectivos del amor de Dios y abre las puertas, como las de aquella iglesia, para que otros vean y conozcan esa gracia transformadora de Jesús. ¿Habéis escuchado este dicho de que tus actos hablan tan fuerte que tú no me dejas oír tus palabras? Es un problema, porque es una forma de decir que tú no eres bondadoso, predicas ser bondadoso, pero no lo eres.
Colosenses 3, capítulo 3, versículo 11, versículos 12 al 14, se nos dice que nosotros, los cristianos, tenemos que ir con un tipo de vestido. Y dice que nos debemos vestir de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Muy parecido al fruto del Espíritu, ¿verdad? Debemos ser revestidos como Dios quiere que nos vistamos, con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este llamado a la humildad y al amor fraternal es fundamental para la construcción de iglesias saludables y restauradoras, de verdad, auténticos hospitales, donde las almas lleguen y escuchen la proclamación del reino de Dios aquí en la tierra. La bondad, cuando nosotros la vivimos y la hacemos, simplemente no hace falta casi ni decir nada, se nota y hace que otros se fijen en lo que hacemos nosotros y cómo vivimos. Quizá un ejemplo bíblico de la bondad, yo pienso que está en una mujer que hablamos mucho de ella en el Antiguo Testamento, que tiene un libro a su nombre, ¿no? Ruth. Ruth es una mujer, conocéis toda la historia, ¿verdad? Si no conocéis a alguien. Ruth es nuera, que me da miedo decir tierna. No lo he dicho, no lo he dicho. Lo he pensado en voz alta, pero no lo he dicho. Es decir, nuera de Noemí. Y conocéis la historia, Noemí se va con sus hijos, ¿no? Se va con sus hijos y su marido a tierra extranjera y mueren su marido y sus hijos se habían casado, así que sus nueras se quedan viudas junto con ella, sin nada. Y Noemí decide volver otra vez a su tierra, a su ciudad, un pueblecito que se llama Belén, y le dice a su nuera: bueno, ya podéis iros, volver a vuestra casa con vuestra familia, sois libres, vuestro marido ha muerto, todavía sois jóvenes, podéis otra vez tener marido y ser felices. Dejadme a mí, que yo me vuelva sola, porque yo ya no tengo nada. Y Ruth, una de ellas, decide actuar con bondad para con su suegra. Ella no tenía obligación. Ruth no tenía ninguna obligación de seguir a Noemí fuera de su tierra. No tenía absolutamente ninguna obligación para con ella, estaba libre. Pero su amor hacia ella le llevó a actuar con bondad, a sacrificarse por ella, a decir: yo no sé lo que va a pasar, pero yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella, esta mujer, de la cual nadie esperaría la bondad, surge la bondad para con Noemí. Y no solamente eso, sino que ella trabaja, y trabaja para sostener su vida y la de su suegra. Y su bondad fue recompensada, hermanos, porque Ruth destacó entre el resto de las mujeres. ¿Quién es esta mujer que, sin tener necesidad de acompañar a esta anciana, que podría haberse vuelto a su tierra, que podría haberse vuelto a casa de sus padres, podría haber encontrado un buen marido, se viene aquí con una mano atrás y otra adelante a recoger, ¿no?, los granitos que vamos dejando? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo ha podido actuar de esta forma? Y vio, ¿no?, y la vio, y encontró gracia en los ojos de Boaz, con el cual se casó y tuvo un hijo, ¿no?, que por cierto de ahí desciende el rey David, de este fruto de este matrimonio. Su bondad fue recompensada y se convirtió en parte de la línea mesiánica, evidenciando que Dios bendice y utiliza a aquellos que actúan simplemente con un corazón dispuesto y bondadoso, que dan sin esperar nada a cambio. Y obviamente el ejemplo supremo de bondad es Jesús mismo. Jesús mostró esa bondad y esa compasión en cada encuentro con cada persona. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos, liberó a los cautivos. Su ministerio terrenal es el modelo que debemos seguir nosotros para nuestra vida.
Hay una canción que cantamos mucho aquí en esta iglesia. Hazme como tú, Señor. ¿Verdad? La cantamos mucho. Hazme como tú, Señor. Puedes escuchar, hazme como tú, Señor. Pero de verdad estamos buscando ser como Jesús, con todo lo que ello implica. Ese debería ser el deseo de cada cristiano, parecernos cada día más a Jesús, dejar de ser como yo soy y que pueda parecerme a Jesús en su bondad, en su misericordia. La bondad de Jesús nos muestra que la bondad no se manifiesta simplemente con serlo o con parecerlo, sino haciéndolo. Nos reta a ser, la palabra nos reta a ser proactivos, comprometidos en el servicio a los demás. Es una virtud que debe reflejar en nuestra conducta diaria, impulsada por la fe, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quizás este es de estos frutos, ¿no?, de los que dice la palabra, de los que nos advirtió el Señor Jesús, de que por sus frutos los conoceréis. Quizás este fruto, o este aspecto del fruto del Espíritu, muestra, ¿no?, que somos de Él. Y la verdad es que, hermanos, no es fácil vivir en un mundo como el nuestro de forma bondadosa. Este mundo cada día más, ¿no?, nos desafía a evitar ser bondadoso. El mundo actual está lleno de conflictos, divisiones, desafíos morales, y la práctica de la bondad se está volviendo cada vez más necesaria, porque cada vez es más escasa. Se ve a menudo esta sociedad, hermanos, que está plagada del egoísmo, donde solo se mira a uno mismo, a la indiferencia, al dolor del otro, a la violencia que crece no solamente físicamente, sino en los discursos que escuchamos cada día más a través de nuestras televisiones, a través incluso de nuestros representantes políticos. Pero como creyentes, tú y yo estamos llamados a no conformarnos, a ser agentes de cambio. Como diría el apóstol Pablo en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, si lo decís, o ya le trae caramelo en su día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Estaba pensando en la cita que no me acordaba, por eso no lo ha dicho al principio. Romanos 12:2. Nosotros estamos llamados a no conformarnos con esta forma de vivir en este mundo, porque en medio de la injusticia, y la desesperación, la bondad se erige como una respuesta poderosa y transformadora, hermano. La bondad nos desafía a actuar en favor de los necesitados, de aquellos que tenemos cerca y a los cuales le podemos ayudar. No a veces, quizás no con lo material. Quizás a veces necesitan estas personas hablar, sentirse acompañados. ¿Sabéis una cosa? Si algún día tenéis a alguien, algún familiar mayor, queréis o tenéis la necesidad de enviarlo a una residencia de ancianos, ¿sabéis que las plazas están terriblemente limitadas? Voy a hacer un pequeño reto y una pequeña reflexión. Cada día más las residencias de ancianos cuestan más dinero y hay menos plazas, muchas menos plazas. Y lo triste es que muchos de ellos no son personas que sean sin familia, que no tengan nadie más a la que acudir. Sería entendible, ¿verdad? Una persona que no se vale por sí misma necesita ayuda en una residencia. Es que muchos de los que están allí podrían vivir más o menos de forma autónoma o incluso con su familia, pero son puestos en las residencias de ancianos, a los cuales sus hijos no van a visitarles como mucho 1 o 2 veces al mes. Eso no es indiferencia, eso no es injusticia, eso no es falta de bondad en la sociedad. Hermanos, la bondad nos reta a ti y a mí a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y a tender la mano al prójimo, sin importar nuestras diferencias con él. La bondad nos invita a ser como esa luz en la oscuridad
que nos dice Jesús que tú y yo somos, como esa luz y esa sal en la tierra, como esa sal que lleva la esperanza y la restauración donde otros han dejado de creer. Hermanos, en esta sociedad que cada vez está más dividida, la bondad es la que tiende puentes entre los unos y los otros. La práctica de la bondad fomenta el perdón, la comprensión y el trabajo en equipo. Dice también el apóstol Pablo que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es bondad. Porque al vivir bondadosamente para con los demás, construimos edificar comunidades fuertes, sólidas, en las que cada miembro se sienta valorado. Al practicar esta bondad, hermanos, ¿sabéis una cosa maravillosa que ocurre? Que el testimonio trasciende los muros de nuestra iglesia, trasciende las palabras bonitas que podamos decir. Nuestro comportamiento abre las puertas al evangelio en los corazones de los demás y permiten que otros vean de cerca la gracia y el amor de Cristo que ha reinado en nosotros y que ha transformado nuestras vidas. Cuando nosotros sacrificamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos para ayudar a quienes nos rodean, vamos dejando huellas imborrables que invitan a otros a buscar el motivo, el corazón por el cual latimos nosotros. Y no es el nuestro, es el corazón de Cristo el que late a través de nosotros. Hermanos, tenemos que vivir de forma bondadosa. Y, ¿sabéis? Esta fruta que hemos visto no crece en los prados amables, no en el barrio donde yo me crié. No crece en la arboleda, ¿no? Crece en lugares donde el terreno es terriblemente hostil. El arándano rojo crece en medio de donde muchos no pueden sobrevivir, en medio de la violencia, ¿no? En medio de la depredación, en medio de las ciénagas, ¿no? Lugares que a veces huelen un poquito regular, ¿no? En medio de esas circunstancias es donde la bondad crece. Ahí es donde mostramos la bondad. Ahí es donde podemos mostrar estos frutos del Espíritu, en las circunstancias adversas, en los lugares donde nadie esperaría encontrarlas. Ahí tú y yo marcamos la diferencia. A veces la bondad se demuestra en una junta de vecinos. A veces la bondad se demuestra en una discusión. A veces la bondad se demuestra por la calle, parándonos a hablar con alguien que veamos que está desamparado. La Escritura nos dice que seamos gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante del Señor, con nuestras palabras, con nuestros actos. Hermanos, el fruto del Espíritu, este fruto de la bondad, es un fruto que, como el resto, no es para comértelo tú, es para compartirlo con otros. Comparte la bondad, comparte lo que tienes. Quizás tu tiempo, quizás un buen consejo, quizás tu experiencia, no sé, tenemos muchas cosas aquí para compartir y ser bondadosos. Así que, hermano, si tienes a alguien cerca que necesita y que está como en una ciénaga, llévale tú un poco de bondad. Muéstrale el amor de Dios y dile que Cristo le ama. Que Cristo quiere tener una relación con Él o con ella. Que Cristo quiere estar y cambiar, estar con Él y cambiar su vida. Y mostremos un poco de la bondad del Señor con nosotros. Que el Señor os bendiga, hermanos, no os canséis de ser bondadosos, amables y benignos. Que el Señor os bendiga, hermanos.